Bueno, hermanos, buenas tardes y bienvenidos todos. La sociedad se encuentra en el día de hoy, más bien desde ayer por la noche, conmocionada por la tragedia acontecida en Tenerife. Seguro que todos conocéis, con la muerte de al menos una de las dos niñas pequeñas en manos de su padre. Y sin duda es una noticia tremendamente trágica que nos lleva a considerar hasta dónde puede llegar la maldad del hombre. Ahora bien, parece que es muy fácil llegar a identificar en una escena como esta que este hombre, el padre de estas niñas, es tremendamente malo y merece el peor de los castigos. Pero como creyentes no podemos estar inmersos en esta idea sin más, porque estaríamos dejándonos ser arrastrados por una fábula propia de esta sociedad, en la que se nos presenta a este hombre como malo por sus obras y está en un estadio inferior al resto de la sociedad, de tal manera que el resto pues, puede llegar a considerarse bueno si se compara con este ser. Sin duda este hombre es malo, muy malo, malvado, y opera bajo la influencia esclavizadora del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y su maldad, su pecado, le ha llevado a cometer semejante barbarie. Ahora bien, la realidad es que ser malos, ser por naturaleza malos, es la realidad de todo ser humano sin Dios. Esta es la situación del hombre por naturaleza. De acuerdo con la palabra de Dios, toda persona está bajo pecado. Recuerda que Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese mismo capítulo dice, no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. Así que el creyente debe de tener claro esta realidad bíblica. Por naturaleza, todo hombre es pecador y está enemistado con Dios. Y a menos que la gracia salvadora de Dios le alcance, el destino justo, el destino que merece por toda la eternidad es el infierno. Recuerda Romanos capítulo 6, la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y Cristo, como veremos a continuación, ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, satisfaciendo así la ira de Dios por nuestro pecado. Pero debemos de estar un poco por encima de esta perspectiva social, de esta perspectiva humana, y no establecer como nuestra esa pauta de establecer entre quién es bueno y quién es malo como consecuencia de unos actos que sean visibles, sino que el creyente debe descansar en la realidad del estado de una persona en su relación con Dios. Este cruel asesino, este ser miserable, débil, miedica, acomete sin duda actos propios de un pecador. Pero cuando se presentan estas situaciones en los entornos en los que podamos tratar este tema, debemos de aprovechar para anunciar el Evangelio, anunciar la condición universal de pecador de todo ser humano, recordar cuál era nuestra condición sin Cristo y aún reconocer cuánto necesita nuestra sociedad hoy en día del Evangelio de Cristo. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta tarde, la oportunidad de abrir tu palabra libremente, Señor, y pedimos, Señor, perdón por tantas veces como nos inmiscuimos en pensamientos sociales, en fábulas, Señor, que nos hacen identificar o establecer unos patrones humanos y olvidamos, Señor, la condición real de todo ser humano separado de ti. Señor, todo el mundo necesita de Cristo, del Evangelio de Cristo, para su justificación y santificación. Ayúdanos, Señor, a recordar estas realidades a medida que estamos en tu palabra y queremos, Señor, que a medida que crecemos en santidad por la obra del Espíritu en nosotros, verdaderamente podamos recordar el viejo hombre, Señor, y mirar hacia adelante con la vista puesta en ti, buscando, Señor, agradarte en cada momento de nuestras vidas. Pedimos por este tiempo en tu palabra, Señor, en este libro de Levítico, Señor, y que tú traigas, Señor, edificación, santificación y que este tiempo sea para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Bueno, en esta tarde seguimos estudiando el libro de Levítico y terminaremos ya, si Dios quiere, con él, esperando que nos sea de ánimo para leerlo y seguir meditando en él en nuestras casas. Ahí os ha dejado Miguel una hoja de apuntes por si os es de utilidad. Simplemente para recordar, recuerda que el autor del libro de Levítico, el autor humano del libro de Levítico, es Moisés y que está escrito a Israel. Recuerda, a la primera generación, aquella que había salido de Egipto solo unos pocos años. Y es un libro que se escribe con el propósito de instruir a Israel en cómo ser santo, así como Jehová es santo, a fin de cumplir el pacto mosaico y desplegar su gloria ante el mundo. Ahora, la primera idea que tenemos ahí, idea clave, es, ¿cuál es la idea clave de este libro? La santidad, ¿verdad? Se presenta a un Dios santo. Y recuerda que si cogíamos nuestro bolígrafo y subrayábamos en nuestra Biblia tantas veces como aparecía la palabra yo soy Jehová o yo soy el Señor, o intrínsecamente unidas la idea de yo soy santo, verás que esas ideas aparecen hasta en 50 ocasiones, más de 50 ocasiones. Y había un versículo clave, y quiero que partamos de él en esta tarde, Levítico 19, versículo 2. Y este lo tomábamos como versículo clave y como versículo a memorizar. Recuerda que dice así, Levítico 19, 2. Habla, dice el 1, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Así que esta lo tomamos como versículo de referencia y lo que le está diciendo al pueblo de Israel, tenéis que ser santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y veíamos, a modo de recordatorio también, dos ideas de por qué debemos leer este libro, por qué debemos estudiar este libro, por qué debemos meditar en este libro, ¿verdad? Que de entrada nos puede resultar áspero o difícil de meternos. Y veíamos dos razones fundamentales. La primera de ellas es que porque, al igual que el resto de libros que conforman el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, constituye el esqueleto de la Biblia, para todo lo que va a venir desde después del libro de Deuteronomio, desde Josué hasta Apocalipsis. Era un libro esencial para comprender el Antiguo Testamento y para comprender el Nuevo Testamento. Así hay libros fundamentales como Hebreos, Samuel, Reyes o los profetas menores que para comprenderlos en su amplia expresión necesitamos de conocer este libro de Levítico. Y el segundo y fundamental es que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que el Dios que aparece aquí en Levítico, este Dios que vemos en el libro de Levítico Santo, es el mismo Dios ahora. Y hay el mismo nivel de santidad en el Dios de Levítico que en el Dios del 2021. Y esto debía ser clave, debía ser esencial para nuestro evangelismo hoy en día, nuestra manera de vivir como cristianos, sabiendo que no tratamos con un Dios que con el paso de los años haya dejado el factor de santidad a un lado, o sea más tolerable, o sea más débil, entre comillas, ¿verdad? Sino que tratamos con un Dios santo, perfecto en santidad, que no es algo normal, común y sencillo. Él es Dios y Él no tolera aquello que no es santo. Y veíamos que Levítico nos enseñaba cómo los israelitas corruptos podían vivir cerca de la santidad de Dios y fundamentalmente era por medio de tres formas, recuerda, rituales o sacrificios, el sacerdocio y las leyes de pureza. Eso era lo que veíamos en la sesión anterior, en la primera clase de Levítico, y en esta tarde vamos a considerar dos pasajes que es probable que conozcas y que nos llevan a considerar la santidad de Dios. El primero de ellos se encuentra en Levítico capítulo 10. Y ahora hablamos de la falsa adoración, Levítico capítulo 10. Y vamos a dar lectura a los 11 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor, Levítico 10, 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió,
y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Por amor al tiempo, saltamos al versículo 8. El Señor habló a Aarón diciendo: no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Bueno, en esta escena que os animo a leer nuevamente en casa, vemos un ejemplo de una falsa adoración, y una falsa adoración que tuvo consecuencias. Ahí habla de Nadab y Abiú. ¿Quién eran Nadab y Abiú? Bueno, de acuerdo con el versículo 1, eran los hijos de Aarón. Concretamente eran los hijos mayores de Aarón. Recuerda que Aarón es el hermano mayor de Moisés y el primer sumo sacerdote de Israel. Y como el sacerdocio en Israel era hereditario, es decir, pasaba de generación en generación, tanto Nadab como Abiú habían sido consagrados como sacerdotes al lado de su padre, una vez que habían alcanzado la edad que era estipulada por la ley. Y Nadab, concretamente, el primero que aparece en nuestro texto, por ser el primogénito de Aarón, es decir, el primero de sus hijos, pudo haber sido el segundo sumo sacerdote de Israel, es decir, el segundo en la línea del sacerdocio del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues que tan pronto como empezó el ministerio de estos sacerdotes, y lo vemos en Levítico capítulo 9, Nadab y Abiú, fíjate lo que hicieron, versículo 1, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Bueno, de entrada este texto es un texto que nos puede chocar, ¿verdad? Hay otros pasajes, luego veremos algunos, de estos relatos que fulminantemente el Señor acaba con la vida de estas personas. Pero no es necesariamente difícil encontrar una explicación a por qué pasó esto. Y el motivo está ahí. Ellos ofrecieron delante del Señor, fíjate al final del versículo 1, fuego extraño que Él no les había ordenado. Y verdaderamente no hay muchos más detalles en torno a lo que era este fuego extraño que ofrecieron, pero lo que verdaderamente necesitamos saber es que en vez de ofrecer el tipo de fuego, el tipo de ofrenda que el Señor les había ordenado, según la ley, lo que hicieron fue otro tipo de fuego, que ahí aparece como fuego extraño. Era el que ellos mismos quisieron presentar y no el que Él, Dios, les había ordenado. Por tanto, la causa de las muertes fulminantes al momento de Nadab y Abiú no solo fue la causa material en sí, es decir, el que ofrecieron ese fuego extraño, sino que lo ofrecieron de una manera irreverente, rebelde y temeraria ante Dios. Ellos fueron tan valientes, y entended esta expresión entre comillas, que se atrevieron a ofrecer delante del Señor no lo que Dios había mandado, no lo que Dios había ordenado, sino que ellos ofrecieron aquello que se les antojó ofrecer. Y no hay excusa porque ellos tuvieran desconocimiento, ya que, al igual que su padre, desde el mismo día que habían entrado en el sacerdocio, conocían sus deberes como sacerdotes del pueblo de Israel. Y hemos leído otro detalle que aparece ahí en los versículos 9 y 11 y que está relacionado con el tema. Y es el contexto probablemente de las muertes de Nadab y Abiú. Porque ese mismo día el Señor Jesús les dice en el versículo 9, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor
les ha dicho por medio de Moisés. Bueno, ¿por qué dijo el Señor esto a Aarón? ¿Por qué le dijo ese mismo día, en el mismo contexto de las muertes fulminantes de sus hijos mayores, a las que, por cierto, Aarón no dijo nada? No hubo, evidentemente, una queja ante Dios. Bueno, no podríamos ser dogmáticos ni establecer decir fue por esto, pero sí que probablemente cuando Nadab y Abiú ofrecieron este tipo de fuego extraño, estaban bajo la influencia de algún alcohol. Y por eso probablemente entre los versículos 9 y 11, en este contexto pudiera ser la explicación de por qué ofrecieron ese fuego extraño. Porque no estaban distinguiendo entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y esto nos puede ayudar a entender más por qué el Señor acabó fulminantemente con su vida. Otros ejemplos que puedes anotar ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 12, en tus apuntes, perdón, Mateo capítulo 12, del 22 al 37. Recuerda que este pasaje es cuando los fariseos le atribuyen la obra del Espíritu a Satanás, ¿verdad? Ven cómo el Señor está obrando de manera milagrosa y ellos dicen, bueno, esto lo hace en nombre de Satanás. Mateo capítulo 12, versículos 22 al 37. O otro pasaje también muy claro y que vamos a leer brevemente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, los versículos del 1 al 6. Recuerda, Ananías y Zafira mintiendo al Espíritu Santo. Vamos a ir ahí por un momento. Hechos capítulo 5. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo, le dieron sepultura. Bueno, verdaderamente cada una de estas acciones lo que constituyó fue una ofensa clara que produjo consecuencias, consecuencias que implicaron la muerte. Y la Biblia es clara, de principio a fin, en que ofender al Espíritu Santo no es una cosa ligera. Aún así, miles de personas lo hacen todos los días. Seguro que cuando te viene esa palabra, fuego extraño, por libros, por conferencias, te vas y das un salto al movimiento carismático. Es un movimiento en auge con millones de seguidores en todo el mundo y probablemente podamos decir que es un movimiento religioso que está en el centro de la esfera mundial. Y esta gente, estas personas atrevidamente llenan su boca de decir que están llenos del Espíritu Santo con falsas adoraciones. La Biblia queda a un lado y se dedican a dar saltos, carcajadas, balbucean, entran en trance, tienen revelaciones apartadas de la palabra de Dios, hablan de manera que no se comprende, llevan a cabo profecías erráticas y sanaciones, por supuesto, sin ningún efecto. Esta es una falsa adoración que ofende a Dios, porque estas multitudes desorientadas creen que es obra del Espíritu Santo, pero en realidad no es ninguna obra de Dios, sino de Satanás. Bueno, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Que no podemos adorar al Dios Santo de cualquier manera. No podemos acercarnos al Dios Santo de la forma en que nosotros queramos, según nos antoje hoy, según nos parezca, según nos convenga. Tiene que ser según Él ha establecido en su palabra. Y Él, de acuerdo también a lo que nos revela su Escritura en el Nuevo Testamento, quiere adoradores en espíritu y en verdad. Una adoración genuina que no está centrada en los estímulos humanos, en la satisfacción humana, sino que está centrada en traer toda la gloria al Dios que es santo. Dios es santo.
Y el mismo Dios de ahora es el mismo Dios de Levítico. Y jugar con esto ahora tiene consecuencias. No olvidemos que cuando nos acercamos a Dios, nos estamos acercando a un Dios santo, que exige de nosotros la reverencia, que nuestra adoración sea genuina, sea real, sea verdadera, que nazca de un corazón redimido, que nazca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un segundo pasaje que puede ser clave en este libro de Levítico y se encuentra ahí en el capítulo 16. Es el día de la expiación. Si vas unas páginas adelante, Levítico capítulo 16, vemos el día de la expiación. Merece la pena pararnos aquí por un momento, porque era un ritual realmente importante. En Israel había muchísimo pecado que estaba sucediendo y en muchas ocasiones estaba pasando desapercibido. Era pecado que nadie estaba enfrentando. Así que una vez al año los sacerdotes tenían que hacer algo. Vamos a leer algunos versículos. Levítico capítulo 16 y vamos a ir a partir del versículo 7. Dice Levítico 16, 7, aunque es un capítulo que os animo a leer completo en casa, junto con el 17. Dice Levítico 16, 7, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados, y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Versículo 34. Tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados,
una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés. Así lo hizo. Bueno, un texto complejo para analizarlo en una sola lectura, ¿verdad? Pero vamos a sacar algunas ideas importantes. Como decía, en Israel había muchísimo pecado desapercibido, pecado que no se estaba enfrentando. Así que el Señor le habla a Moisés y establece cómo debe de hacerse la expiación por el pecado. Una vez al año, los sacerdotes debían de tomar dos animales. Esta es la primera idea. Uno de estos animales, el novillo, era matado y su sangre llevada hasta la presencia de Dios, donde simbólicamente se cubría y se expiaba el pecado de Israel. El primero de estos animales era matado y su sangre llevada hasta la presencia de Dios. Y esto nos puede parecer un poco extraño, pero el significado del sacrificio se explica en el siguiente capítulo 17, versículo 11. Lo que dice es que porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras armas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Es decir, ahí Dios le dice que la sangre de una criatura es su vida. La vida de ese animal era ofrecida como un sustituto. Estaba recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel para que las personas no tuvieran que recibirlo. Como hemos leído, este lugar donde la sangre era vertida era el propiciatorio. El propiciatorio. Bueno, esto es lo que pasaba con el primer animal. Pero hay un segundo animal, el macho cabrío, que aparece ahí como macho expiatorio o también conocido como chivo expiatorio. Sobre él el sacerdote ponía sus manos y confesaba todos los pecados de Israel. Es como si, en cierta manera y de manera figurada, al poner las manos sobre este animal, estaba poniendo todos los pecados que había cometido Israel sobre la cabra, sobre este macho cabrío. Entonces era soltado para siempre fuera del campamento en el desierto. Y esto es lo que, como decía anteriormente, se llama como chivo expiatorio. Y esto es una imagen muy poderosa de cómo Dios, en su gracia, está retirando, apartando, separando el pecado de Israel. Bueno, en definitiva, lo que vemos en el Antiguo Testamento, particularmente en este libro, particularmente en este capítulo, es una multitud de rituales, de actos ceremoniales, de sacrificios para poder satisfacer la ira de Dios, para poder acercarse a ese Dios santo. Pero es misión nuestra, a este lado del pacto, dar el gran salto, el glorioso salto a este lado del nuevo pacto. Porque en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo satisfizo plenamente todas las exigencias de la justicia de Dios. Y esto nos lleva a la idea de la sustitución. Jesucristo fue el sustituto por nuestro pecado. Recuerda cómo el Nuevo Testamento le otorga al Señor Jesús el título de el postrer Adán o el nuevo Adán. Así que Cristo es un representante nuestro de manera análoga en la que Adán fue representante de la raza, de la humanidad. Recuerda, porque por un hombre la muerte entró en el mundo, pero por la obediencia de otro, la vida. Esta obediencia es la del Señor Jesús. En el Nuevo Testamento se nos recuerda que los sustitutos que aparecen en el día de la expiación, todo esto que hemos leído en Levítico capítulo 16, no era más que una sombra, no era más que una manera de vislumbrar la realidad que iba a venir más tarde. Era una especie de sombra que nos apuntaba hacia la verdadera sustitución, a la verdadera expiación, la plena expiación. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 4. Hacer un estudio completo del libro de Levítico nos llevaría a hacer un estudio paralelo de Hebreos, ¿verdad? Pero hay un pasaje muy claro en el que podemos ver esto de forma muy significativa y que
es crucial para nosotros hoy en día. Fíjate, Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque, y estamos ya a este lado del pacto, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Fíjate ahí, ofrecida de una vez para siempre. Tremendo. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Tremendo. Cristo una vez y para siempre. La ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Y lo que hemos leído, lo que nos dice el autor de Hebreos, es que la sangre de toros, la sangre de machos cabríos, no puede quitar los pecados. Porque el valor de estos sacrificios que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento se limitó a una ilustración de una expiación auténtica que iba a venir, que estaba por venir. Y los creyentes del Antiguo Testamento, creyendo en la promesa, fueron salvos por la sangre de Cristo. Pero la auténtica expiación, el sacrificio que es una vez y para siempre, es el de el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Dios encarnado, cargando en aquella cruz con todo nuestro pecado. La expiación de Cristo. Cristo es el sustituto perfecto, el sustituto suficiente. Él sufrió la muerte, el castigo por nuestro pecado, satisfaciendo en aquella cruz la ira de Dios. Y damos gracias a Dios porque no quedó ahí, ¿verdad? Sino que al tercer día resucitó entre los muertos, dando prueba de que vive y de que como Él vive, nosotros viviremos por toda la eternidad. A medida que vemos la multitud de sacrificios que este pueblo tenía que hacer para acercarse a la santidad de Dios, caemos postrados al reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros. Cómo su gracia nos alcanzó, cómo ahora tenemos entrada ante el trono de la gracia en Cristo Jesús. Y nos conmueve, ¿verdad?, el pensar a veces con la ligereza que podemos llegar a hacerlo. Esto no implica que no lo hagamos con confianza, ¿verdad? Abba, Padre. Pero sí con la reverencia y sabiendo a quién adoramos y ante quién estamos. Un Dios santo que de principio a fin de la Escritura nos revela su perfecta santidad. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el que de manera breve, Señor, nos acercamos a ella y nos asombramos al ver el Dios verdadero revelado en la palabra, justo, santo, perfecto, soberano. Señor, y reconocemos cuántas veces no estamos a la altura del llamado que poseemos.
Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestra adoración. Señor, que pueda ser genuina en espíritu y en verdad. Que verdaderamente meditemos ante quién presentamos nuestras ofrendas, nuestra adoración, nuestra alabanza. Y no lo hagamos, Señor, como peccata minuta, como algo más, como algo que toca. Y del mismo modo, Señor, meditamos y agradecemos en esta tarde el poder ver estos sacrificios a este lado de la cruz. Señor, fue el sacrificio de Cristo en la cruz el que satisfizo tu ira sobre nosotros. Y a menos que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, cargara en aquella cruz con nuestro pecado, pasado, presente y futuro, a menos que se produjera el derramamiento de sangre de el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, era imposible la remisión de nuestro pecado. Señor, y reconocemos tu obra en la cruz, el sacrificio expiatorio por nuestro pecado, y nos conmueve, Señor, el pensar cuán receptores de tu gracia hemos sido al tener acceso ante el trono de la gracia por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, ese atributo de el Dios Santo, que esa misma santidad que nos asombra del libro de Levítico, la tomemos como real, como segura y como activa en nuestros días, Señor, y esto sea visible en nuestros ministerios, en nuestras vidas personales y en todo cuanto hagamos. Señor, te damos a ti toda la gloria que solo tú mereces. En Cristo Jesús. Amén.